Proyecto de ley de Mario Abdo genera fuego cruzado y controversias. La normativa prevé penas privativas de libertad o multas para los que transgreden el plan de vacunación e infractores de las medidas sanitarias y le otorga nuevas facultades al Ministerio de Salud y también a la Policía Nacional, entre otras cosas. Muy buenas noches, gracias por compartir. ¿Cómo le va, don Benjamín? ¿Cómo está usted? Muy bien, yo sé que vos tenés muchas ganas de hablar del partido de Cerro Porteño anoche. Desgraciadamente vamos a tener que abocarnos a otro tema. Hoy, aparte que un resultado absolutamente casual, ¿eh? Casual. Accidental. Sí. Un rayo, un cielo despejado. Vamos al reconocimiento de campo, señor director. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, presentó un proyecto para que las medidas sanitarias y las restricciones se vuelvan una ley temporal y no haya más decretos presidenciales. El documento expresa además que las personas que fueron vacunadas de manera irregular sean enviadas a la cárcel hasta 5 años o multa. La propuesta debe ser debatida en el Congreso y aprobada por las dos cámaras, la de senadores y diputados, para su posterior promulgación y puesta en vigencia. Es muy probable que este proyecto no corra, que tal vez incluso sea retirado por el Poder Ejecutivo, cuyo modus operandi viene siendo algo frecuente en el sentido de no consultar con quienes tienen que finalmente aprobar sus iniciativas. Y además porque no tiene la carga de la confianza, que es un elemento fundamental para la construcción de procesos, si no hay capacidad de generar consensos fundamentalmente. Vamos a la ficha de nuestro invitado en esta noche. Jorge Vasconcelos, abogado, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. Fue consultor externo de varios entes públicos, del Ministerio de Justicia y Relaciones Exteriores, Procurador General de la República del Paraguay, asesor jurídico de la Presidencia de la Cámara de Senadores y del Congreso Nacional. Un gusto tenerte con nosotros. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Benjamín, Los Santos. El gusto es mío. No se te notó muy entusiasmado con la iniciativa del Poder Ejecutivo al respecto de esta ley. Bueno, es una ironía. Realmente estás directamente en controversia con ello, ¿no? A ver, me genera dos sentimientos distintos encontrados. Por un lado, me parece que la iniciativa llega tarde. Tendría que haberse dado en marzo del año pasado y no en mayo de este año. Constituye el reconocimiento implícito, si no explícito, de que se ha gobernado las medidas sanitarias al margen de las disposiciones legales y constitucionales y que hoy se pretende enmendar. Nosotros en abril del año pasado habíamos considerado ya de que la Constitución Nacional se encontraba en cuarentena por el hecho de que el artículo 68, segunda parte de la Constitución, establece claramente que las medidas sanitarias deben ser establecidas en la ley. Ahora, 14 meses después, se pretende definir por ley cuáles son las medidas que se puede aplicar desde el órgano de aplicación, valga la reiteración de términos, en este caso el Ministerio de Salud o el Poder Ejecutivo a través de decretos. Es una iniciativa que se demoró demasiado, nos evidencia de que el Ejecutivo no tiene mucho prurito en cumplir con las normas constitucionales. Lo pone en una situación bastante compleja, no solamente al Poder Ejecutivo, sino que también al Poder Judicial y al Poder Legislativo. ¿Y por qué al Poder Judicial y al Poder Legislativo? Porque el Poder Judicial ha registrado cerca de 5.000 imputaciones por violación de las medidas dispuestas por decreto presidencial. Y el Poder Legislativo porque desde marzo del año pasado hasta entonces, hasta ahora se ha mantenido en silencio, excepto para dictar la ley que declara la emergencia sanitaria a los efectos fiscales y administrativos del Estado. Y eventualmente para dictar la ley que, vuelvo a señalar, fue iniciativa de Riera, de uso obligatorio de mascarillas, barbijos o tapabocas. Esa ley
mereció una respuesta inmediata del Poder Ejecutivo, suelo decir, como una suerte de reacción hormonal de carácter celoso, que permitió que se dicte una ley que la modificaba totalmente y la deje sin efecto. Esa ley se dictó en un tiempo récord por nuestro Congreso, en creo que 72 horas se dictó y promulgó esa ley, por lo cual yo tengo mis dudas respecto a cuál va a ser la suerte que va a correr este proyecto, a pesar de sus gruesas imprecisiones, sus gruesas contradicciones, sus gruesos errores conceptuales. Claro. Antes de ir al contenido propiamente del proyecto, Jorge, hay una preocupación bastante extendida en la sociedad acerca del problema del proceso de vacunación propiamente, que surgieron un montón de casos aberrantes de personas que son vacunadas fuera de tiempo y compañía, y se reclama una sanción mayor a la que podría darse si se tomaran algunas figuras del Código Penal eventualmente. Y por otra parte, otra preocupación tiene que ver con que las medidas sanitarias resueltas por el Ejecutivo, cuarentenas u otras medidas, no se implementan y en consecuencia no tienen efectos positivos para reducir la tasa de contagio. La pregunta es, ¿es necesaria una legislación nueva para hacer frente a estos problemas? ¿El sistema normativo paraguayo las prevé sanciones para estas cuestiones o no? Y después veremos si esta ley apunta en esa dirección. Una precisión nada más. Uh-huh. No es necesaria una nueva ley, es necesaria una ley que establezca el marco regulatorio. Porque en materia penal no podemos decir a ver qué disposición podemos adaptar a esta situación que antes no existía. ¿Qué es lo que se pretende hacer? Por eso se busca, en unos casos con aparente fundamentación, de que se trate de un delito de carácter económico, de carácter de contenido patrimonial, como se trata de la apropiación o del hurto. Y nosotros lo que tenemos no es un problema de contenido patrimonial, sino que es un problema de salud pública. Correcto. El que impide que aquel que se encuentra dentro de la franja etaria más vulnerable sea inmunizado, comete realmente un atentado contra la salud de esa persona. Sí. Sí, señor. Los riesgos que representa la infección para la salud de esa persona. Entonces, lo que corresponde es diseñar una disposición específica que venga a llenar un vacío que existe. Porque, lo decía y lo repito, si hablamos de delitos o de hechos punibles, porque ni siquiera en este proyecto de ley se habla de calificar al hecho como delito de hurto, sino como crimen de hurto por el marco penal que contempla, sea delito o sea crimen, el artículo 25 del Código Procesal Penal, en su inciso 10º, determina que la acción penal se extingue por la reparación económica del daño patrimonial producido. Es decir, si es una dosis, son $12, $15, $20, $50, y se terminó la historia. Como mucho, sí. Ahora, convengamos que, si bien los gobiernos tienen una gran capacidad de transgredir las leyes, también, al menos en Paraguay, tienen mucha fecundidad en materia de generar marcos legales, ¿verdad? ¿Cómo se explica esta demora de un año en esto que aparece hoy y no hace un año? Yo no tengo una explicación racional para eso. Se llama desidia, se llama desinterés, se llama ausencia de valoración en las disposiciones de carácter constitucional. Es decir, hablando mal y pronto, a nadie le interesa lo que dice la Constitución.
ni al Ejecutivo ni al Legislativo, y el Poder Judicial no genera ningún tipo de respuesta en ese sentido. A 14 meses del inicio de esto, el Poder Judicial no ha emitido un solo pronunciamiento invalidando esas decisiones de carácter administrativa que son los decretos. Jorge, ahora sale este proyecto, probablemente por las voces que estamos escuchando sea rechazado, si es que el Ejecutivo no retira antes, pero en cuanto a su contenido, algunas declaraciones críticas dicen que se le otorgan nuevas facultades inaceptables al Ministerio de Justicia, también a la policía, ¿Sí? que es un peligro en ese sentido, hasta en términos democráticos. De conjunto, ¿cuáles son los errores principales que vos ves en esta normativa? Por lo que escucho, no sirve para llenar el vacío que estabas señalando. Para comenzar, podríamos decir de que se le atribuye al Ministerio de Salud Pública facultades que no debiera tener en ningún caso. Es decir, hoy por esta ley se pretende la creación de tribunales especiales para juzgar faltas administrativas, con la particularidad de que desconoce la vigencia del artículo 16 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a ser juzgados por jueces y tribunales independientes, imparciales y competentes, porque prohíbe la recusación. Es decir, yo estoy obligado a concurrir al juzgamiento por parte de una persona que evidentemente está predeterminada para condenarme y tengo que tolerar. Pero esa es una nada más de las aristas de esta cuestión, porque el juzgamiento que establece es de carácter sumario. Puede que la repregunta a la consulta de Benja sea medio obvia, pero Sí. quiere ser pedagógica. Si no el Ministerio de Salud, ¿quién debe cumplir ese proceso? Vamos a tomar como ejemplo, porque este planteamiento de que sea el Ministerio de Salud, y esto creo que vale la pena señalar, encierra además un proyecto de gigantismo estatal, porque determina que el Ministerio de Salud debe tener un equipo de abogados Sí, y asesores en cada departamento, en todo el país. Sí. Sí, así es. Entonces va a ser la justificación para la creación de cargos, sueldo, sobresueldo, etcétera, etcétera, cuando lo que necesitamos son vacunas y no abogados en la función pública. Se quiere conservar dentro del esquema del poder administrador el ejercicio de la función jurisdiccional de faltas sin ningún inconveniente. Que se adopte el mismo sistema que se adopta para los sumarios administrativos de los funcionarios de acuerdo a la ley 1026, que ¿cómo que se llama? La oficina o la dirección o la secretaría o el ministerio de la función pública designa por selección o sorteo a abogados de distintas instituciones para que cumplan el papel de jueces ad hoc. Entonces, no se genera un costo adicional, salvo que me digan de que si el abogado es del ministerio va a estar sometido no solamente a la estructura jerárquica del ministerio, sino también a las instrucciones políticas del ministerio. Entonces ya es otra cuestión, ¿verdad? Por eso, el tema de la autosuficiencia, sobre todo en una situación de tanta fragilidad, no se explica cómo no se hicieron las consultas previas para producir un proyecto de esta naturaleza. Pero para mí la pregunta sigue siendo, bueno, ¿cómo respondemos a esta preocupación enorme que existe en la sociedad hoy, una parte de la sociedad, para no hablar por toda ella, con relación a la mafia del proceso de vacunación? Porque es una mafia. No sabemos qué tan organizada, en qué niveles, a qué niveles, desde qué niveles opera y cosas por el estilo, pero este es un aspecto. Y el otro es el cumplimiento de medidas sanitarias que en teoría tendrían que beneficiarnos a todos, a la salud de todos.
A ver, Benjamín, lo que nosotros necesitamos es que esta iniciativa como tal no prospere, que prospere en su reemplazo un proyecto de ley que contemple todos los elementos que se necesitan para que el Poder Ejecutivo actúe con herramientas válidas, legítimas y sin afectar la dignidad humana como establece el artículo 68 de la Constitución Nacional. Es decir, hoy se le brinda al Poder Legislativo la brillante oportunidad de producir, modificando esto sustancialmente, un instrumento válido que proteja a la sociedad, no solamente del virus, sino de sus autoridades. Tal cual. A la vuelta de la pausa queremos consultarte, queremos que nos ayudes a elaborar un breve manualito sobre qué se puede y qué no se puede en materia de intervención policial en las calles, que ha sido de vuelta un tema de fuerte resonancia en estos días. Pero tenemos una pausa, ¿sí? Y ya volvemos. Continuamos nuestra charla de hoy con el abogado Jorge Vasconcelos. Sí, señor. No ha sido un incidente, sino es hablar casi de una estructura del funcionamiento de la relación entre la policía y la sociedad. Lo que aconteció en estos días, y eso nos lleva a consultarte qué es lo que puede y qué no puede la policía en tales controles. La policía puede hacer solamente lo que la ley le autoriza que haga. Esa es una regla de carácter jurídico infranqueable. Lamentablemente, esos límites establecidos por la ley son constantemente transgredidos, son constantemente violentados porque en nuestro país el abuso de autoridad previsto en la legislación de otros países no está contemplado. Entonces, hay que esperar que haya una lesión física o que haya una muerte para procesarle a los agentes de policía por homicidio o por lesión corporal en el ejercicio de funciones públicas, etcétera, etcétera. Pero el abuso de autoridad en sí no se encuentra previsto en nuestro sistema penal. ¿Qué es lo que puede hacer la policía? La policía puede pedir la identificación de una persona. Lo autoriza el artículo 6 de la ley 222, modificada en el año 2014, ¿verdad? 2014. Dice solicitar el documento de identidad cuando las circunstancias lo justifiquen. Puede realizar una inspección colectiva de personas y vehículos en las condiciones que establece el artículo 181, 182 del Código Procesal Penal. Es decir, puede verificar si llevo adherido al cuerpo entre mis pertenencias efectos vinculados a la comisión de un delito o dentro de mi vehículo si tengo efectos vinculados a la comisión de un delito, pero tiene que hacerlo en presencia de 2 testigos hábiles sin vinculación alguna con la policía. Estimo que salvo que sea en flagrancia, porque en ese caso puede aprehender a las personas en flagrante comisión de hecho punible. No puede hacerlo ni siquiera si se trata de flagrancia cuando hablamos de menores de edad. Es decir, hay una serie de reglas y la policía sabe perfectamente. Lo sabe porque esas disposiciones, esas figuras son estudiadas en las academias policiales. Ahora, de que la cumplen, no la cumplen. Esta es una pelea tuya y de muchos ciudadanos desde hace ya un buen tiempo. Ahora en este proyecto del Ejecutivo se le asigna también facultades que van más allá de la legislación a la policía para hacer cumplir las medidas sanitarias. Pero de todas maneras hay un artículo que yo estaba revisando de la Ley Orgánica de la Policía, Jorge, Sí. que se presta justamente a su accionar arbitrario. Y recuerdo que fue motivo de gran polémica en su momento, de mucha discusión, que es el siguiente. En el artículo 6 que vos mencionabas, en el punto 9, dice: detener a las personas sorprendidas
¿verdad? Que es en la comisión de delitos, eso de flagrancia obviamente, pero agrega, y a los sospechosos. Sí. ¿Cómo se define quién es sospechoso? En oportunidad del estudio de la ley se discutió y se definió dejar tal cual estaba conforme a la redacción del Código Procesal Penal, porque el problema, el pecado original es del Código Procesal Penal, que dice, cuando existan suficientes indicios de su participación en un hecho punible y se trate de casos en que proceda la detención preventiva. Lo dice el artículo 239, inciso 3 del Código Procesal Penal. Podemos coincidir, y de hecho coincidimos, en que estas disposiciones rayan la violación de las normas establecidas en el artículo 12 de la Constitución. Sí, nuestro común amigo Víctor Benítez diría, ¿cómo se determina la sospechosidad? Sospechabilidad. Por un lado. Por otro lado, me iluminaste, doctor, cuando mencionabas el tema de, en Paraguay no hay una legislación en relación a abuso de autoridad. Porque suelo mencionar yo como, suelo preguntarme al respecto de los incidentes que se suelen dar en los Estados Unidos, por ejemplo, con la policía. Y probablemente la diferencia sea las consecuencias de una acción de abuso, ¿no? ¿Puedes abundar un poco en la ausencia de esta legislación? Es difícil hablar de lo que no hay. Vamos a hablar de lo que hay en otras legislaciones. Cruzando cualquiera de los ríos que nos circundan, vamos a encontrar en la legislación argentina de que el abuso de autoridad es un delito que tiene consideraciones respecto a la gravedad del hecho que constituye el incumplimiento del deber o el abuso del ejercicio de una función pública y el impacto que tiene en la víctima para la determinación de la pena. Es decir, en el derecho administrativo, al igual que en el derecho constitucional, rige aquello de que no está permitido al funcionario nada, absolutamente nada que no esté expresamente permitido por la norma. Es a la inversa de lo que establece el artículo 9 de la Constitución respecto a los demás ciudadanos. Es decir, para que algo se me prohíba tiene que estar previsto en la ley. El resto está todo permitido. En el derecho público esa regla se invierte. Entonces, cuando un funcionario actúa al margen o por encima de lo que la ley determina como el límite de sus atribuciones, incurre en la conducta calificada como delito de abuso de autoridad. Claro, que es lo que pasó con este ciudadano, claramente. Sí. Ahora, incluso dentro, porque hay alguna referencia al abuso de autoridad, pero de manera muy restringida. En la propia ley orgánica de la policía dice solicitar, entre sus facultades, citar o detener a las personas conforme a la ley en el marco de la Constitución. La comparecencia de los citados deberá efectuarse en días y horas hábiles y ellos serán recibidos y despachados en el día y horas señalados. Toda demora, y a eso nomás se limita, será considerada abuso de autoridad. Esa es toda la referencia. O sea, si te vas de mambo con el plazo, claro, que tenía que estar menos tiempo, que a este hombre lo sacaron rápido, sí, justamente, ¿verdad? Pero es un caso clarísimo de abuso de autoridad por no tener documentos y la sospecha de que estaba borracho. Yo le agregaría una consulta ya que estamos sobre el final. Sí. El tema del auto. Hoy se cruzó una opinión al respecto del tema del auto. Mencionaban que si la policía puede acceder o no a un auto con unas puertas cerradas y un individuo adentro. ¿Cómo es eso? Sí, puede acceder. Claro. Sí, puede acceder. O sea, no es que encerrándote en el auto te metes en una cápsula. No, es una cápsula de inmunidad. Exactamente. Perfecto. Ocurre que la propiedad privada determina la posibilidad de que yo excluya a terceros, pero en el caso específico de un bien que se encuentra en la vía pública, lo único que la Constitución y la ley protegen es la intimidad de la persona, no la propiedad, porque nos afecta su propiedad. El sacar a un delincuente del auto
Y si se necesita para ello romper la ventanilla, romper el parabrisas, eso está autorizado. Técnicamente corresponde. Lo que no corresponde es que esa conducta sea desplegada sin que existan motivos para ello. Y más aún, si el motivo que se usa es la violación de una disposición decretada por el Poder Ejecutivo. El presidente de la República es presidente de la República, no es el señor feudal ni el virrey de la gobernación del Paraguay. Totalmente, totalmente. Por ultimísimo, en 30 segundos, si hubiera que decir por dos razones o una razón por la cual el Ejecutivo debería retirar esta iniciativa de la que veníamos hablando, esta ley sanitaria, de emergencia sanitaria, como la llama, o ser rechazada en el caso de que se trate, porque ¿en qué enfatizarías vos, Jorge? Yo recomendaría que esto sirva nada más que como un reconocimiento de la necesidad de que se regulen situaciones específicas vinculadas a la situación en que nos encontramos. Pero no tomaría ni el 50% de este proyecto como fundamento de una ley que regule esta situación. Necesitamos que el Congreso se ponga los pantalones largos, que asuma su responsabilidad, que nos dote de instrumentos legítimos, legislativos, así como decía, que sirvan para que estemos protegidos de la pandemia y que también estemos protegidos del Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo, mediante este tipo de conducta que demuestra claramente que teníamos razón cuando decíamos que pusieron la Constitución en cuarentena hace un año atrás, no merece seguir en el gobierno. Solamente un sí o no, porque ya nos están echando del aire, doctor. La señora X produce un hecho que es reprobado por toda la comunidad nacional y genera una iniciativa legislativa de parte del Poder Ejecutivo. Dentro de esa iniciativa se plantea que aquellas personas que incurren en esas faltas no pueden ser electas para cargos electivos. La señora X, por doctrina, pregunto, ¿sí?, ¿no está afectada por esa ley? No existe ley retroactiva. Ahí por está. Eso, salvo que sea más beneficiosa para el imputado, encausado, condenado, claro, según la Constitución. Pero en este último segundo voy a señalar además que este proyecto de ley dice que regirá para el futuro conforme a los sucesivos decretos que se vayan emitiendo. Es decir, desconoce validez a todos los decretos anteriores. Reconoce que son ilegítimos, reconoce que son ilegales, reconoce que violan la Constitución. Muchas gracias por su presencia esta noche, doctor. No, al contrario, el agradecido soy yo. Nos vamos. Benjamín, usted fue muy duro en el inicio, no había que recordarlo. No, pero yo pensé que vos querías desplayarte al respecto. Sí, no. Después de todo 4-0. Aparte que un tropezón cualquiera tiene en la vida. Lo nuestro no es nacional, ¿eh? Bueno, nos vemos mañana. Ya llega Cuenta Final, quédese allí con Carmina Masi y Gustavo Velázquez.